por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bueno, mis hermanos, Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban asentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Por favor, tengan la amabilidad y se sientan, y vamos a estar pues atentos a lo que el Señor quiere hacer, a lo que el Señor quiere decirnos. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, vamos a continuar. Ya hemos leído el capítulo 1, que en un tema general, el capítulo 1 podría ser la preparación para el recibimiento del Espíritu Santo. Y el capítulo 2, entonces, es la llegada del Espíritu Santo, o como dice la Reina Valera, la venida del Espíritu Santo. Y pues quiero que sigamos aprendiendo, aunque este libro lo hayamos escuchado tantas veces, sigue cobrando vida la enseñanza de Hechos de los Apóstoles más que nunca para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor debe estar definitivamente impregnada de la presencia de Dios y de lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de su obra redentora en cada uno de los creyentes. Así que dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Primero quiero resaltar que el día de Pentecostés no es el día del Espíritu Santo, porque hemos creído que se dice el día de Pentecostés porque fue el día que llegó el Espíritu Santo, que fue el día que Dios lo destinó para que la gente recibiera el Espíritu Santo. No, el día de Pentecostés era una fiesta. En otras traducciones dice: cuando llegó la fiesta del Pentecostés. Era una de las 3 fiestas anuales celebradas por los judíos y que eran obligatorias, porque en Israel se celebraban no solamente 3 fiestas, sino principalmente 7 grandes festividades, y 3 de ellas eran obligatorias. Una persona debería ir, si era un seguidor de Dios, si era un israelita, debería ir a Jerusalén, exactamente a Jerusalén, para celebrar los rituales y llevar las ofrendas al Señor en acción de gracias. Y la fiesta de Pentecostés, que es una palabra griega que está aquí en la Biblia, no está en español, sino es una palabra en griego, que tienen un nombre que se llaman palabras latinizadas, o sea que entraron al español sin ninguna traducción. Entonces, lo que encontramos es aquí la fiesta de las semanas, o la fiesta de los 50 días. Para recordarlo, porque ya a ustedes, yo les había enseñado algo sobre esto. Los 50 días se celebraban desde la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de las semanas, que comenzaban desde Pascua. Se contaban 7 semanas más un día. 7 por 7, 49 y 1, 50 días. Así que Jesús muere, para hacer una referencia histórica, Jesús muere en la Pascua. En los albores de la Pascua, Jesús muere y es sepultado. Jesús se levanta al tercer día. Jesús está con los discípulos, según Hechos de los Apóstoles,
un periodo de 40 días. Así que entre Pascua y Pentecostés se cuentan 50 días y 40 de ellos estuvo Jesús con los discípulos. Así que podemos hacer referencia que pudieron estar entre 7 días a 8 días esperando, después de que el Señor ascendió, estuvieron los discípulos en el aposento alto esperando lo que el Señor les había dicho que iba a venir. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Este es el tiempo en que viene entre Pascua y Pentecostés. Entonces son 50 días o fiesta de las semanas, y traducido en la palabra penta, que quiere decir 5, y Pentecostés lo que quiere decir es días, 50 días. Esa es la traducción de la palabra Pentecostés ahí. Por lo tanto, este era un momento en que el Señor lo planeó en su voluntad, porque el plan del Señor o el propósito de Dios era que el mensaje que Él había predicado en Judea, en Galilea y aún en Samaria, que no era territorio habitado por los judíos, sino por extranjeros, era la voluntad del Señor que todas las naciones pudieran oír el mensaje. Y la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas, tenía una relevancia ¿para quién? Para los judíos piadosos, o sea, los judíos que buscaban con diligencia la presencia de Dios, aunque no tuvieran la revelación que Cristo les estaba dando. En este caso, como lo habían vivido ya los 120 que estaban ahí y otros 380 hermanos aproximadamente que no estaban ahí, pero que ya eran parte de ese pueblo. Así que la fiesta de las semanas está dentro del propósito de Dios para hacer algo extraordinariamente grande. Dios había preparado a su iglesia, a sus escogidos, para que vivieran la experiencia más extraordinaria y la única que los podría mantener enfrentando todo tipo de situación. Por eso, el poder del Espíritu Santo es algo que cada creyente no puede perder de vista. El Espíritu Santo es el que va a estar en la iglesia, es el que va a estar en el creyente y es el que lo va a sostener durante todo el tiempo que esté aquí, antes que el Señor se lo lleve o que el Señor venga por su iglesia. La garantía entonces de tener el Espíritu Santo es algo absolutamente necesario e imprescindible para la vida de todos los creyentes. Y aquí encontramos que llegó ese día. Entonces, ese día era un día de celebración nacional. Ese día era un día de fiesta religiosa nacional en el estado de Israel, y vendrían entonces gentes, todos los judíos vendrían a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos. En este caso se está refiriendo a los discípulos, a los seguidores del Señor. Según el capítulo 1 y el verso 14 que ya lo leímos, dice: todos estos perseveraban unánimes. La garantía para que el Espíritu de Dios se manifieste y haga algo estruendoso, porque el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, hará algo que va a ser notorio, que se va a ver
y se va a sentir desde muchos lugares. Entonces, las condiciones, porque si el capítulo 1 está hablando de la preparación para recibir el Espíritu Santo, para ser lleno del poder de Dios, entonces ahí están los detalles, cómo es que se puede recibir el Espíritu Santo y se puede manifestar para que llegue a ser algo supremamente grande. Estaban como perseveraban unánimes. La perseverancia entonces tiene que ver con la manifestación del Espíritu de Dios. Por eso la iglesia del Señor tiene que estar en perseverancia y tiene que estar en unidad. Estas dos cosas son absolutamente obligatorias para que se pueda ver el poder de Dios. Cuando hay una iglesia que no permite que el Espíritu Santo se manifieste, entonces, ¿qué va a pasar? Es porque hay una iglesia que está unos por un lado, otros por otro lado, donde no hay unidad, donde no hay perseverancia. Pero si la iglesia de la cumbre queremos ver un Pentecostés realmente extraordinario y maravilloso, necesitamos estar unánimes, juntos y perseverando. O sea, esa insistencia de buscar a Dios debe ser, no debe acabarse. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gran mayoría ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Los creyentes han recibido el bautismo del Espíritu Santo y entonces pareciera que este mensaje quedara como fuera de contexto, como si fuera para aquellos que todavía no lo han recibido. Pero lo que yo quiero enfatizar y lo que yo quiero mostrar en la palabra, en la enseñanza de este libro, es cómo se manifestó el Señor y cómo fue el desarrollo y cómo llegaron a crecer tanto. 120 personas en un país donde eran absolutamente perseguidos, odiados y donde no querían saber nada de Cristo, de ese Jesús de Nazaret, porque entre otras cosas lo habían matado. ¿Cómo lograron ellos impactar? ¿Cómo lograron ellos salir y llegar hasta nosotros? Porque el evangelio lo tenemos nosotros, porque ellos perseveraron, porque ellos buscaron, porque ellos se propusieron hacer lo que el Espíritu Santo les ordenó. Bendito el Señor. ¿Por qué entonces nosotros no podremos hacer lo mismo? Perseverar unánimes juntos, porque cuando esto sucede, dice la Biblia, que estando unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bendito sea el Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Vea, es que donde hay unidad. Mire, una de las cosas extraordinariamente lindas que se pueden vivir en una congregación es cuando el Espíritu desciende, pero no desciende en uno, en otro allá, en otro por el otro lado, sino que el Espíritu descienda en todos. Si el Espíritu Santo llega a descender en todos los creyentes, seguro que lo que va a pasar es un estruendo. Porque aquí dice la Biblia que vino de repente un viento, pero ese viento, ¿en qué se convirtió? Dice, en un estruendo. O sea, fue algo que empezó a escucharse. La gente escuchó un viento. Como tal, hubo un estruendo de un viento terrible en Jerusalén completa. Porque desde el templo hasta el lugar donde estaba el aposento siempre había una distancia considerable. No estaba pegado ahí al templo. Los israelitas venían, era al Pentecostés, y el Pentecostés, su centro, su epicentro era el templo. Y el templo, entre otras cosas, era muy grande, tenía más o menos
en la época de Jesús y en esta época que vino esta fiesta del Pentecostés, recuerde, tenía más o menos de grande 3 canchas de fútbol, o sea que ese templo era una cosa gigante y además estaba rodeado por unas murallas que sobrepasaban los 20 metros de altura. Entonces, eso era muy grande, el templo, y la gente estaba concentrada allí, pero Dios los sacó de allá. Dios los movió del templo. ¿Por qué? Porque Israel se convirtió en un pueblo ritualista. ¿Ritualista en qué? Ellos sabían 3 veces al año hay que ir a Jerusalén. ¿A dónde? Al templo. Hay que llevar ofrendas. Entonces el más consagrado se metía al viaje, así viviera en un país extranjero, se metía al viaje a Jerusalén y llevaba sus ofrendas y listo. Pasaba el ritual. Así que la gente terminó ¿en qué? Terminó en la adoración al templo. Por eso al Señor le dijeron, porque el edificio más emblemático que había en Israel en el siglo I era el templo. Cuando Jesús iba pasando por ahí, los judíos le dijeron a Jesús, le llamaron la atención, le dijeron, oiga, mire esto. Miren la belleza que tenemos. Miren lo estruendoso de este templo. Miren la gloria de este templo. O sea que ellos sacaban pecho con el templo. Y el Señor, que sabía que Israel había perdido la adoración al Dios verdadero, sino que terminaron adorando fue al templo. Entonces el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. O sea que el Señor les habló de la destrucción del templo, algo que no cayó nada bien, algo que también fue utilizado en el momento en que Jesús fue prendido. Y dice, mira, le hemos escuchado a este antisocial, a este perverso, porque así le decían al Señor, que es que va a derribar el templo y que es que en 3 días lo construye. Si se gastaron 46 años construyéndolo y este habla de derribar el templo. O sea que si para un judío escuchar que el templo iba a ser derribado, era derribar toda la gloria y era derribar lo espiritual, la fortaleza espiritual de ellos. Entonces, por eso quien se metiera con el templo sería un enemigo de ellos. Jesús se metió con el templo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el hombre adore solamente lo externo y viva una religión simplemente de rituales. El Señor se lo dijo a los judíos, este pueblo de labios me honra. O sea, Dios sí les abonó algo. Dijo, sí, ustedes sí hacen algo, ustedes de labios me honran. O sea, para mí sí hay honra, pero es de boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Por eso es que el Señor quería conquistar de Israel y quiere conquistar de la iglesia y de todo el mundo hoy, ¿qué? El templo, el corazón, porque Dios quiere meterse a morar es en el corazón del hombre, porque si ese epicentro se empieza a dejar mover de la presencia de Dios, entonces la adoración será absolutamente para Dios. Bendito sea el Señor. Así que lo que hace el Señor es mover la gente del templo, de ese templo natural, donde simplemente se cumplían con unos rituales, y llevarlos a un lugar que no tenía ninguna cosa donde se pudiera ver lo sublime, sino 120 personas ahí montadas en una placa de un segundo piso que tenía un techo. Eso era todo. Así que eso no tenía ninguna cosa sublime ni grandiosa para que la gente llegara ahí. Pero Dios provocó fue el viento recio. O sea, uno cuando mira aquí, ¿por qué entonces no sopla ahora? ¿Por qué no llega aquí en la iglesia un viento recio? No, es que hay que mirar el contexto de lo que el Señor quería hacer. Dios quería mover a toda esa gente que estaba ya ocupada y metida en el templo, y dice, los quiero sacar para otro lugar.
para que escuchen mi palabra, para que sientan y vivan el poder de Dios, para que vean un milagro, para que se den cuenta que Dios está aquí. Porque Israel iba a buscar a Dios. Es que lo tremendo es que la gente va a buscar a Dios. Sin embargo, la gente sale sin la presencia de Dios. Cuando uno busca a Dios y no tiene un encuentro con Dios, simplemente vivió un ritual y nada más, pero no sintió la gloria de Dios, no vivió una transformación. Por eso no va a haber un cambio de vida, por eso no va a haber una búsqueda de Dios con sinceridad y no hay una búsqueda de Dios genuina. Pero cuando alguien de verdad llega a tener un encuentro con Dios, pasará algo. Ellos fueron movidos por ese viento, por ese estruendo que empezó a soplar, y el foco de ese viento se metió, fue allá en ese aposento, en esa casa de segundo piso, y dice la palabra del Señor que llenó toda la casa donde estaban sentados, pero no era un viento, fue como un viento. O sea, la gente sintió eso, pero no era un viento, era Dios. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se apareció algo, o sea, hubo un milagro. El Señor Jesús decía por boca de Juan unas palabras que quiso dejar marcadas en todo el pueblo que escuchó a Juan el Bautista. Y es: yo a la verdad bautizo con agua, con bautismo de arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa fue la predicación de Juan por cantidad de días, de arrepentimiento, de bautismo en agua, pero de anunciar que había uno que venía después de él, que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Así que eso debió quedarse de alguna manera en la memoria de muchas personas, y sobre todo también de los discípulos de Jesús, que ya habían empezado a seguirlo, pero que estaban las palabras de: viene uno que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Así que cuando llega el día de Pentecostés, el día de la fiesta, se aparece como unas llamas que se asienta. Es una llama que se asienta sobre la cabeza, pero es una señal. Es una señal en cumplimiento de lo que Juan había predicado. El que viene tras mí, después de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que ese día que se manifiesta el Espíritu Santo, lo que la gente que está afuera en la calle, que se empieza a amontonar, cientos y cientos y miles de personas empiezan a llegar, quiere decir que era un lugar bastante abierto, bastante grande, porque empezaron a llegar muchos cientos y miles de personas y empezaron a ver esa llama de fuego. Eso fue lo que vieron ellos. Ellos vieron una señal física que era visible, pero también oyeron otra señal. Bendito sea el Señor. Entonces, el Espíritu Santo tenía que ver con la promesa hecha del Señor a los apóstoles, 1, y 2, tenía que ver con el cumplimiento de lo que Juan les predicó a todos los judíos. Les habló de que uno iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Recuerde que en Hechos capítulo 19, Pablo pregunta a 12 discípulos que se encuentran en Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eran discípulos de Juan el Bautista. Y aquellos dicen: ni siquiera hemos oído si hay de eso del Espíritu Santo.
porque eso era algo absolutamente desconocido. Sin embargo, no era que no hubieran escuchado del Espíritu Santo, era que se les había olvidado la predicación de Juan el Bautista. Y por ahí entonces Pablo los introdujo al Evangelio de Jesús y después terminó bautizándolos en el nombre de Jesús y les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, ese versículo tiene una explicación de la aparición de llamas de fuego sobre la cabeza de todos ellos. Y el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mira que hay unas condiciones mínimas en que Dios sí está interesado en manifestarse en la iglesia. Dios sí está interesado en que la iglesia entera esté llena del poder del Espíritu Santo. Y eso de llenura del Espíritu Santo, ¿qué significa? Significa que lo que pasa es para que Dios haga algo extraordinario. Esto que Dios hace tiene que producir en la vida de la gente algo extraordinario. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu Santo es lo único que ninguna persona, ningún hombre lo puede hacer. Ningún hombre podrá dar el Espíritu Santo. Por eso cuando yo he oído, porque he tenido que vivir eso, de gente que dice: vengo para que reciban el Espíritu Santo. A ver, vamos a recibir el Espíritu Santo porque yo voy a hacer, vea, el que se atreva a hacer esto, de decirle a alguien cómo es que se recibe el Espíritu Santo, está fuera del plan de Dios, porque el Espíritu Santo no se da por mano humana. El Espíritu Santo no es la voluntad de un hombre. El mismo Juan lo dijo: Él os bautizará. Amén. Así que aquí ningún pastor bautiza, ningún hermano bautiza con Espíritu Santo. No, no, no. El que bautiza con el Espíritu Santo es Dios mismo, es Jesucristo el Señor. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y la gente comenzó a hablar en lenguas. Esa palabra lenguas que está ahí significa idiomas. Comenzó a hablar idiomas según el Espíritu les daba que hablase. O sea, el Espíritu Santo es algo que llega a la persona y es autonomía de Dios absoluta el darle a una persona que hable en otro idioma y el idioma que él quiera. Dios puede ponerlo a hablar en una lengua moderna, o sea, en una lengua hablada todavía hoy, o el Espíritu Santo puede ponerlo a hablar en una lengua que ya se extinguió, que pasó hace años atrás, porque Dios en su soberanía, Él hace lo que Él quiere. Gloria a Dios. Pero es el Señor el que da el Espíritu Santo y cada uno habla según lo que el Espíritu le da que hable. Gloria a Dios. Entonces, repasando, ¿cuál es el fin de que una persona reciba el Espíritu Santo? ¿Cómo se puede aplicar también el que una persona sea llena o sea bautizada por el Espíritu Santo? ¿Es para qué? Es para que ya no siga hablando según su propio criterio. Eso es, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un hombre y habla según la lengua que Dios quiere hablar, le está demostrando al hombre, Dios está demostrando al hombre que Él tiene capacidad para gobernarlo. Claro, ninguno, dice Santiago, que hay un órgano en nuestro cuerpo que es la lengua, que no puede ser controlado. La lengua es como un fuego pequeño que es capaz de inflamar
la tierra completa. Es como eso, como un fósforo o como una mechera que se enciende y puede encender un fuego inmenso y nadie lo puede controlar. Así dice Santiago en su carta. Pero aquí Hechos de los Apóstoles muestra el Espíritu Santo tomando el control en un hombre, y el control donde lo toma es en su lengua. Lo pone a hablar un idioma que él o ella no entiende. Y aunque la persona quiera hablar en su lengua, en su idioma, o sea, en su lengua materna, con la que nacimos, la persona intentará hablar, pero no puede, porque hay una lengua que está hablando que no entiende, y eso es el que ha sido bautizado. Por eso la evidencia de que alguien recibió el Espíritu Santo es porque va a hablar una lengua que no la entiende él y que tampoco la entiende el que está oyendo, a menos que Dios le dé un don también que da el Espíritu Santo, que es don de interpretación de lenguas. Ahí sí podrá saber qué está diciendo, porque le da una interpretación de esa lengua que está hablando. Y bueno, pero de eso hablaremos mucho más adelante, de los dones. Gloria a Dios. Pero qué importante entender que cuando yo le digo al Señor en oración, porque perseveraban unánimes en ruego y en oración, y la oración que el Señor dijo es: venga a nosotros tu reino, o sea, venga a nosotros tu gobierno, que Él gobierne mi vida. Definitivamente el Evangelio es eso. El Evangelio es el reino de Dios establecido en la vida del hombre, y es cuando Dios gobierna, porque cuando nosotros gobernamos nuestra vida, por eso es que hacemos lo que bien nos parece, por eso es que tenemos tantas cosas, vamos el uno para un lado y el otro para el otro. Pero en el Evangelio Dios gobierna, y la manera que Dios demuestra que puede gobernar a un hombre es que reciba el poder del Espíritu Santo. Por eso, iglesia del Señor, es tan importante que la iglesia se meta en la cabeza la necesidad de estar llena de la presencia de Dios, de que el Espíritu Santo tome nuestra vida, porque de lo contrario cada uno hará su propia voluntad. Pero si el Espíritu Santo llega a manifestarse y llega a tomar el control de la iglesia, porque aquí la Biblia me muestra que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dios quiere invadir a todos con la gloria de Él. Dios quiere, de 500 y tantos se metieron, se quedaron 120. Y esos 120, sobre todos cayó el Espíritu Santo. Qué bueno que todos los que llegan al culto vinieran con ese sentir de estar en la presencia de Dios, o aún allá en su casa usted pudiera tener esa experiencia de verdad de ser. Si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted puede tener la experiencia de ser bautizado. Yo recuerdo que este año pasado bauticé a una jovencita, y empezamos a hablar de este tema del Espíritu Santo, y yo la bauticé, pero antes de bautizarla, ella fue llena con el Espíritu Santo. Ella fue bautizada con el Espíritu Santo y estaba en su apartamento, en un cuarto en Bucaramanga, yo aquí en Florida Blanca, predicando, y ella estaba allá, y allá el Señor la selló, la bautizó con el Espíritu Santo. Así que no hay fronteras para que Dios no pueda jurar. Es cuestión de decisión, es cuestión de anhelo de recibir la presencia de Dios. Y alguien la puede recibir en esta mañana si se lo propone, o en la tarde o en cualquier culto si se lo propone. Es solamente que busque ese momento, busque un lugar donde pueda tener esa disposición, donde pueda tener esa quietud, esa preparación, para que el Espíritu Santo llegue a la vida de esa persona. Bendito el nombre de Jesús. Visitaban a Jerusalén judíos varones piadosos. Estaban de visita, dice la Biblia aquí. El texto de la Reina Valera dice: moraban en Jerusalén judíos piadosos. Pero otras traducciones nos ayudan a comprender más el texto, y es:
que estaban de visita los judíos. ¿Por qué? Por lo que acabé de enseñar hace unos momentos. Porque los judíos habían venido a la fiesta del Pentecostés y muchos de ellos no vivían ahí. Jerusalén no era la ciudad donde ellos tenían un espacio, sino ellos vivían en países extranjeros. Entonces por eso dice la Biblia que vivían varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, o sea, de todas las naciones conocidas en el mundo antiguo, en todas ellas vivían judíos. Pero como era la gran fiesta de las semanas o de los 50 días, entonces se habían ido hasta Jerusalén para celebrar. Pero allí entonces Dios hizo que pasara este hecho tan impresionante en la vida de los discípulos y llevó entonces a estos judíos que moraban o que estaban de visita en Jerusalén por causa de la fiesta, y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, o sea, estaban atónitos, estaban maravillados, estaban asombrados. Dice la palabra de Dios, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué significa eso? Que había gente que hablaba, era judío, pero hablaba el idioma del país donde estaba, donde nació, porque ellos nacieron allá. Tenían la lengua hebrea como lengua religiosa, porque era el idioma de la Biblia hebrea. Y ellos también, los judíos, aprendían la lengua judía, pero ellos tenían su propio idioma, como la gente que se nos ha ido de aquí de Colombia y se ha ido a vivir a otros países. Y allá, viviendo allá, le nacen hijos. Y los que se van, de alguna manera, a algunos les toca aprender la lengua de los países a donde llegan. Eso era lo que pasaba aquí. Los judíos vinieron y cuando escucharon ese estruendo y vieron la señal, algo más impresionante les llamó la atención. Lo que llamó la atención de ellos era lo siguiente: que cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque los galileos en Israel eran la gente de menos relevancia, con menos reconocimiento. Era la gente de la parte norte del país, de la parte costera también, que estaba con el mar de Galilea, pero que no eran personas cultas como tal, no eran personas preparadas. Donde estaban la gente un poquito más intelectual, más estudiada, era en Jerusalén, eran Judea. Pero en Galilea eran personas que no tenían nada de estudio, no tenían ningún reconocimiento por esta parte de que fueran personas habladas, que hablaran otros idiomas. Pero lo asombroso es que al escuchar, los que llegaron, al escuchar que están hablando en la lengua en que ellos nacieron. Esto es lo que llama la atención, y es que los oían hablar en su propia lengua y estaban atónitos, o sea, asombrados, y estaban maravillados diciendo: ¿qué es esto? ¿No son galileos los que hablan? O sea, ¿de dónde pues estos hombres que nunca han estudiado, que no nos han visitado ni siquiera, porque son gente pobre? Exactamente, los galileos eran gente de condiciones económicas muy bajas, o sea, vivían del día a día, no tenían riquezas, no tenían como los otros, aún como los que venían a visitarlos en Jerusalén. Por eso es la admiración de cómo puede ser posible, porque eso es lo que dice:
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos están hablando en una lengua. ¿En cuáles lenguas? Ahí están las lenguas en que están los países. Hay unos no sé cuántos, 16, 17 países. Están los partos, están los medos, están los elamitas, están los de Mesopotamia. Ahí menciona también los de Judea, están los de Capadocia, los del Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África más allá de Cirene, romanos, cretenses, árabes. Todas este grupo de personas tenían diferentes lenguas. ¿Y ellos qué les oían hablar? Los oímos hablar las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Por qué entonces la iglesia necesita vivir esta experiencia sin que se termine? El problema es que alguien recibe el Espíritu Santo y se conforma con que habló en lenguas. Porque a veces nosotros los que mismos pastores hemos enfocado y erróneamente hemos fallado en eso, y tenemos que reconocerlo, en que nos hemos enfocado que una persona habla en lenguas y ya, que si habló en lenguas estuvo listo. Pero no solamente es hablar en lenguas, es lo que pasa cuando el Espíritu Santo está. Es que el Espíritu Santo, por supuesto que lo habrá hablar en lengua, pero lo que Dios va a hablarle a la gente, se lo tiene que hablar en su propio idioma. Porque Dios no va a confundir a la gente con el mensaje. El mensaje de Dios tiene que ser claro. Dios necesitaba predicarles el evangelio ese día, porque era la hora de la mañana. Necesitaba predicárselo a una cantidad de miles de personas, y tenía 12 hombres ahí parados, pero a través de 120 les habló en cada uno en su propio idioma. Y la gente, oiga, lo tremendo es que el ser humano es capaz, y les voy a poner un ejemplo. En los cultos que nosotros tenemos aquí reunidos, pasa lo siguiente: al terminar el culto, o dentro del mismo culto están cantando, está el sonido con alto, con buen volumen, pero uno puede hablar con una persona y escucharla, o puede concentrarse a oír a alguien ahí que le está hablando, aunque otro esté hablando aquí, aunque otro esté hablando allá. Ese día estaban todos hablando al mismo tiempo, pero la gente se empezó a concentrar y decía: yo oigo algo que está llegándome. Eso es, empezó a escuchar algo claro en su propio idioma, y al escucharlo en su propio idioma, entonces empezó a oír con atención, y se dio cuenta que lo que oía era que hablaban de Dios. Bendito el Señor. La iglesia, cuando reciba el Espíritu Santo, ¿para qué es? ¿Para qué es el Espíritu Santo? No es para hablar en lengua solamente, es para que el mensaje de Dios sea claro a todos. Bendito el Señor. Si usted, Dios lo tomó con el Espíritu Santo, lo tomó para un propósito, y es para que usted dé testimonio de Cristo y de sus maravillas y de su obra salvadora y redentora, y la gente lo entienda con claridad. Tal vez usted puede decir: no, pero yo no soy letrado, yo no tengo capacidades para hablar bien. Pero mire que los que estaban allí no tenían capacidades de hablar bien, no eran elocuentes, no eran estudiados, porque eran galileos, era gente. Sí, hola. Sin reconocimiento. Pero es que cuando llega el Espíritu Santo a la vida de una persona, ¿qué hace Dios?
no importa. Por eso usted no se preocupe por la preparación que tenga. No te preocupes por qué intelectualidad tenga. Preocúpate porque Dios more en tu vida, llegue a su corazón, porque cuando Él lo haga hablar por el Espíritu Santo, usted podrá dar un mensaje claro, entendible, que alguien lo va a escuchar, alguien lo va a entender, y ese mensaje va a dejar a alguien asombrado, sencillamente atónito. ¿Qué es esto? Y cuando se dé cuenta, esto se llama las maravillas de Dios, del Dios que la gente no conoce. Por eso la iglesia necesita oír el evangelio con el poder del Espíritu Santo, porque hay tanto predicador en esta tierra, hay tanta gente que engaña con el mensaje del evangelio y la gente está confundida. Pero necesitamos que una iglesia esté llena con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a confundir a nadie. El Espíritu Santo va a libertar a la gente y la va a poner en una perspectiva de atención absoluta para escuchar el mensaje que viene del cielo. Así que en esta mañana yo quisiera terminar esta escuela dominical, esta enseñanza, diciéndole a usted, iglesia, amigo y hermano, que más que nunca debemos meternos y concentrarnos y pedirle a Dios unánimes juntos en perseverancia que Dios manifieste su espíritu, su gloria, y que haga un estruendo aquí en la iglesia de la cumbre, que la gente que está alrededor tenga que venir y tenga que saber que algo está pasando. Aquí vino un muchacho en estos días que hablé con él y dijo que iba para otro culto de otra denominación, pero que al pasar por enfrente de aquí algo lo movió y se metió aquí. Y yo di gracias al Señor, porque el que mueve la gente y el que trae la gente es el Espíritu Santo, es Dios. Si aquí en la cumbre todos nos metemos en esta presencia del Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, si usted habló en lenguas y otro día volvió a hablar en lenguas, significa que Dios te dio don de lenguas. Y le anticipo algo de los dones, porque no todo el mundo que es bautizado con el Espíritu Santo volverá a hablar en lenguas siempre. No. Hay gente que la hemos acosado que tiene que hablar en lenguas cuando no, Dios no le dio don de lenguas. Pero lo que sí entiendo y he visto yo en estos años es que Dios le ha dado a la iglesia el don de lenguas en un porcentaje muy alto. La iglesia tiene el don de lenguas. Si usted no se ha renovado en el Espíritu Santo, necesita renovarse en el Espíritu de Dios y volver a dejar que el Espíritu de Dios tome su boca, porque ahora a veces la gente dice mucha mentira, mucho engaño, y cuando el Espíritu Santo toma la vida del hombre es para controlarlo, para que ya no siga haciendo las cosas que le agradan a esta carne ni que le agradan a este mundo, sino para que cuente las maravillas de Dios. Yo quiero invitarlos a que oremos en el nombre de Jesús y que le demos gracias a Dios y que le digamos al Señor que por favor derrame su Espíritu Santo en la iglesia, porque con esto estamos diciéndole a mucha gente, porque hay gente que está creyendo que ya no es necesario el Espíritu Santo, que no es necesario bautizarse con el Espíritu Santo, que no, que para dirigir, que para eso. Y entonces hay veces hemos puesto que hay cosas de segunda, pero yo en la directiva no tengo gente de segunda. Yo tengo líderes que son el presidente, el tesorero, el secretario, el vicepresidente o el director o directora, pero tengo otro grupo que le acompañan, que son los vocales, y esos no son menos, en absoluto son menos, son iguales. Lo que pasa es que Dios no podemos poner a todos que sea el presidente y todos sean secretarios, pero todos son iguales, todos tienen que tener las mismas condiciones, todos tienen que tener el Espíritu Santo en su vida, haber sido bautizados en el nombre, y todos deben ser gente de testimonio donde se vean las maravillas de
Dios. Esta es una iglesia que se movió por el Espíritu Santo el día que descendió, y así se levantará en el Espíritu Santo, soberano Señor, todopoderoso Rey de la gloria. Te doy las gracias por esta su bendita palabra. Te doy las gracias por lo que estás provocando, oh Dios, por su Espíritu, por la obra del Espíritu Santo, por lo que estás provocando en la iglesia del Señor aquí en el barrio La Cumbre, de unirnos para estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para estar en oración, en búsqueda de